Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. Ellos son los nuevos dueños de Ucrania. Y no son ucranianos. Después de que Ucrania se vio inmiscuida en la guerra con Rusia, se endeudó de forma increíble y tiene que reconstruir los daños causados por este conflicto. Como dice un refrán, en una guerra no hay ganadores, y quien no conozca su historia estará condenado a repetirla. Estados Unidos lo ha hecho una vez más. Y como pasó en la Segunda Guerra Mundial, donde reconstruyó toda Europa, ahora financiará la reconstrucción de Ucrania. Y ahora Ucrania le pertenece a un pequeño grupo de multimillonarios dueños del mundo. Y como Zelensky, que se nota que tiene nula inteligencia, cayó en la misma trampa. Una trampa vieja donde Estados Unidos apoya a otro país para que haga guerra y este quede devastado. Y enseguida lo financia para que este país quede endeudado de por vida. Así pasó ahora con Ucrania. Tanto esfuerzo y sacrificio han sido en vano, que otros se beneficiarán de esta lucha, que ni siquiera han disparado ni una sola bala, ni han estado al frente de la guerra. Lamentablemente, déjame decirte que quizás los verdaderos dueños de Ucrania podrían ser BlackRock, el mayor fondo inversor del mundo, y JP Morgan, uno de los bancos más importantes del planeta. Estas entidades transnacionales parecen ser las monjitas de la caridad, que van a estar encargados de nada más y nada menos de toda la reconstrucción de Ucrania. ¿Te lo imaginas? Sí, como decían nuestros abuelitos, nadie sabe para quién trabaja, y creemos que no se equivocaban, porque estas dos transnacionales de mucho, pero mucho poder, tanto poder que ni siquiera te lo imaginas, porque son dueños de cualquier cosa que uses o consumas, y aparentemente están intencionados de muy buenas intenciones, o al menos eso lo que ellos dicen. Le creeremos, porque van a estar a cargo de toda la reconstrucción de Ucrania después que terminen las hostilidades. Sí, así como lo oyes, los nuevos encargados de ejecutar el nuevo Plan Marshall, aquel plan súper exitoso que luego de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial logró la reconstrucción de toda Europa y logró convertir a Europa en el primer continente del primer mundo con índices de desarrollo impresionantes. Pero de países como Alemania y su marco alemán, que pasó de valer nada frente al dólar, la lira italiana, la peseta española, el franco francés, entre muchas otras monedas, después de la Segunda Guerra Mundial quedaron en la quiebra, y el dólar americano se valorizó y pasó a valer mucho más que las monedas europeas. Ahora a veces parece inevitable que nos ataquen las dudas, las cuales son más que razonables, sobre las verdaderas razones, o qué intereses esconden estas transnacionales, o de verdad los mueve los deseos altruistas. Esto estará por verse. ¿Qué creen ustedes? Permanece en este video, que te hemos preparado toda una explicación de toda esta controversia entre BlackRock, JP Morgan y el polémico acuerdo sobre el fondo para la reconstrucción de Ucrania. Todo comenzaría de la siguiente manera. Año 2022, 16 de noviembre, ciudad de Kiev, Ucrania. En medio de una fuerte nevada de invierno, en el Palacio de Mariinsky, en el Salón Blanco, se lleva a cabo una de las firmas de acuerdos más controversiales que ha tomado el gobierno de Kiev, con quizás una de las más poderosas multinacionales del mundo, como son JP Morgan y BlackRock. Este acuerdo fue encabezado por el vicepresidente de BlackRock,
Philip Hildebrand, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha designado oficialmente a BlackRock como entidad asesora del Fondo de Desarrollo de Ucrania, incorporándose el banco norteamericano JP Morgan en febrero al fondo en forma gratuita. Esta nueva entidad creada por el Ejecutivo tiene como objetivo impulsar la reconstrucción del país una vez concluya la guerra provocada por la invasión de Rusia. Estos se centrarán en sectores claves para la economía del país como la energía, las infraestructuras, agricultura, industrias y tecnología de la información. Estos acuerdos han levantado un berenjenal de críticas en todo el mundo y sobre todo de manera interna. Sí, de los propios ucranianos que han librado esta épica batalla. Una batalla totalmente desigual, en contra de uno de los ejércitos más grandes y poderosos del planeta, que ven estos acuerdos como un vulgar reparto del botín calificándolos de fondos buitres. Pero ¿en qué consisten estos acuerdos del que todo el mundo critica? ¿Son beneficiosos o perjudiciales para Ucrania? ¿Y por qué hay tanta presión interna para aclarar los alcances del mismo? La agresión rusa está infligiendo grandes daños a la infraestructura producto de los intensos bombardeos, derribando centenares de estructuras de todo tipo, como hospitales, escuelas, puentes, carreteras, edificios, centrales eléctricas, represas y un largo etcétera, que ha devastado a casi la mitad de Ucrania reduciéndolos a solo escombros. El costo de estos daños son multimillonarios, y Ucrania tardará años en reconstruir. Pero ¿cómo va a reconstruir si se ha quedado sin dinero por la guerra con Rusia? A raíz de estos intensos ataques, el Banco Mundial realiza algunas estimaciones sobre la reconstrucción y recuperación de Ucrania. Reveló unas cifras astronómicas que equivalen a 411.000 millones de dólares. Y esto fue en marzo del año pasado. Es muy probable que se intensifique y se alargue el conflicto, creciendo aún más las cifras para su reconstrucción. En vista de esta cuantiosa fortuna que se ejecutará para la reconstrucción, llamando la atención de gobiernos, líderes mundiales y compañías globales que ven con buenos ojos invertir en Ucrania, considerándolo como una oportunidad de oro para sus capitales, pues explotarán los recursos naturales de esta nación que tendrá que pagar una deuda enorme a Estados Unidos. Pon a tus enemigos a pelear y habrás ganado la guerra. Esta es la temática con la que navega el gobierno norteamericano desde hace siglos. Pero ¿quiénes son JP Morgan y BlackRock, que están a cargo de este fondo? JP Morgan es el banco más grande de Estados Unidos y una de las mayores empresas financieras del mundo. Fue creada en el año 2000 a partir de la fusión del Chase Manhattan Bank con JP Morgan & Co. Es uno de los bancos más antiguos del mundo, con su origen en 1799, fundado por el padre John Pierpont Morgan, que fue uno de los hombres más ricos del mundo. Ahora hablemos del gigante desconocido BlackRock, creada en 1988 en New York por Larry Fink y Robert Capito. Se unieron para darle vida al que se convertiría en el mayor gigante de la gestión de inversiones del mundo. Es copropietario en mayor o en menor medida de todas las empresas S&P 500 y accionista de al menos las 900 más grandes del mundo, y gestiona activos de tanto valor que solo Estados Unidos y China de forma independiente podrían competir con esta compañía. Y sus cifras no tienen comparación con absolutamente ninguna otra entidad. La empresa estadounidense maneja unos activos equivalentes a 10.5 billones de dólares. Esto equivale al 12% de la economía mundial, o 10 veces más la economía de México. ¿Te sorprende? Pues déjame decirte que lo que te diga de esta empresa es descomunal. Tiene acciones hasta en la rusa Gazprom, esa misma que intentan quebrar. Y si eso no te parece suficiente, paradójicamente ha hecho una fortuna con la destrucción de Ucrania. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque también tiene muchas acciones en las principales empresas armamentísticas del mundo: Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman y General Dynamics, por nombrarte solo algunas. Los tentáculos de esta compañía se extienden a todos los niveles y a todos los sectores del planeta. No hay casi nada que no tenga alguna forma de incidencia en ello. Es tan así que Larry Fink, que la revista Fortune lo ha nombrado 14 veces como el hombre más influyente del mundo. Se dice que pone y quita presidentes en todo el planeta, incluyendo al país más poderoso de la Tierra,
Estados Unidos. La guerra es claramente buena para los negocios. De hecho, cuanto mayor es la destrucción, mayores son las oportunidades de reconstrucción y mayores fueron los beneficios. Pero ¿por qué fueron escogidas por Zelensky para que administre los fondos de la recuperación? ¿Por qué estas y no otras? Aquí Zelensky me temo que no le quedó otro remedio que venderle el alma al diablo. Tenían de alguna manera que pagar los favores recibidos por parte del gobierno Biden en ayuda militar para hacerle frente a la guerra, que sin ella ya Rusia habría invadido media Ucrania. Los inversionistas necesitan garantías. ¿Y qué más garantías que el fondo sea administrado por uno de sus principales accionistas? Ucrania enfrenta un enorme desafío en materia de recaudación de fondos, y los gobiernos y las instituciones financieras de desarrollo no podrán afrontarlo sin la ayuda de inversores públicos y privados. Y estas entidades, además de dinero, también poseen contactos gubernamentales y empresariales como ningunos otros. Además, BlackRock cuenta con una vasta experiencia. Ha manejado fondos de inversión de la crisis financiera del 2008, y muchos dirán, pero si ellos fueron lo que la causaron. Sí, suena cruel, pero es la realidad. Manejaron esos cuantiosos recursos, así como los recursos de emisión de dinero inorgánico tras la pandemia en el 2020. Por algo son el fondo de capitalización más grande del mundo. Lo de JP Morgan ya eso sí no es casualidad, porque el banco ha ayudado a Ucrania de esta manera antes, habiendo permitido al país pagar más de $25.000 millones de deuda soberana desde 2010 y reestructurar su deuda por una suma de $20.000 millones en 2022. Además, como cosa rara, BlackRock es también accionista de JP Morgan. Es justo reconocer que en manos de este fondo es un polo de atracción innegable, que se vio plasmada en la Conferencia de Recuperación de Ucrania, entre el 21 y 22 de junio, que tuvo lugar en Londres, donde más de 500 empresas globales del más alto nivel de más de 60 países mostraron interés en invertir en Ucrania para su reconstrucción. Pero ¿qué ventajas ofrece Ucrania a los inversores? Ucrania es una oportunidad de oro en décadas para todos los inversionistas. No es un favor que le van a hacer a Ucrania como muchos piensan. Es un diamante en bruto del cual se pueden sacar grandes dividendos como en ningún otro lugar, por todas las ventajas y recursos naturales que posee. Tanto que entre las principales oportunidades para atraer capitales foráneos, se cuenta con un extenso plan de privatizaciones con mínimas regulaciones para la inversión y legislaciones laborales casi que inexistentes. Todo un paraíso para el inversor. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Además, Ucrania se encuentra entre los principales productores y exportadores mundiales de maíz, trigo, cereales, cebada y aceite. Es el cuarto productor mundial de granos. Hay abundancia de hierro, carbón, gas natural, petróleo, sal, azufre, magnesio, grafito, titanio, níquel, mercurio, madera, fertilizante, tierras raras y tierras negras que son excelentes para el cultivo. Es puerta de entrada a toda Europa desde Asia, y con la misma Rusia cuando finalice el conflicto, las potencialidades son infinitas. Si tú fueras Zelensky, ¿qué hubieses hecho tú diferente? ¿Crees que estos acuerdos beneficiarán o perjudicarán a Ucrania? ¿Crees que fue un error o un acierto elegir a BlackRock y JP Morgan? Cuéntanos, déjanoslo saber en los comentarios, para nosotros es importante. Si te gustan esta clase de videos, por favor déjanoslo saber. Para nosotros es muy importante. El millonario negocio de la guerra. ¿Sabes que mientras dos o más países entran en un conflicto bélico, hay un negocio millonario detrás de esto? Y no nos referimos a las empresas que fabrican armamento, sino a los gastos millonarios que deja la devastación de ciudades e infraestructura. Pues el Banco Mundial financia la reconstrucción de los países destruidos en una guerra, endeudándose con este Banco Mundial. Y te preguntarás quién es el dueño del Banco Mundial, quién está detrás del negocio de la guerra. A continuación, en Farwell Investor, te lo explicamos. ¿Quién reconstruirá Ucrania?
El conflicto armado en que se encuentran involucradas las naciones de Ucrania y Rusia, a consecuencia de la invasión militar soviética desde finales de febrero del 2022, ha provocado importantes pérdidas de vidas humanas, y se teme la destrucción de toda la infraestructura física de la nación ucraniana. Esto ha obligado a su vez al desplazamiento de más de 1 millón de ciudadanos ucranianos a los países vecinos como Polonia, que estoicamente los ha recibido con las manos abiertas, y les ha brindado refugio y comida para calmar su angustia, al verse obligados a huir de sus hogares y de su patria. Mientras tanto, Rusia recibe sanciones económicas que buscan asfixiar su economía y paralizar su maquinaria militar. Pero es inevitable la pregunta: ¿quién reconstruirá a Ucrania? Siempre después de cada guerra, alguien tiene que recoger el desastre. Por lo general, después de una guerra entre naciones, los países que resultan devastados son reconstruidos por medio de la ONU y con financiamiento del Banco Mundial. De hecho, ambas instituciones fueron creadas por iniciativa de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Es por lo mismo que después de una guerra, es significado de un gran negocio descomunal, descarado y poco ético, ya que la nación devastada tiene que ser reconstruida y es endeudada por medio de los países que ponen dinero para su reconstrucción. Es por ello por lo que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó en ruinas y tuvo que ser reconstruida. El país que le tocó esta reconstrucción fue Estados Unidos. Estos europeos como Alemania, Inglaterra, Japón, Francia, Italia entre otros, aún siguen pagando su deuda a Estados Unidos. Además, se da una devaluación de su moneda y la moneda del país que financia la reconstrucción se valoriza. Es por esta razón por la que monedas como el marco alemán, franco francés, la lira italiana, que antes eran más valiosas que el dólar, perdieron su valor, mientras que la moneda norteamericana se valorizó a máximos históricos. Es por eso por lo que la nación norteamericana se ha ganado la fama de inflar su moneda haciendo guerra a otros países. Incluso, como ya se ha mencionado, la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron creadas por los Estados Unidos, siendo ellos la nación que aún mantiene bastante control sobre estas instituciones. Pues bien, este país, una vez más, financiará la reconstrucción de Ucrania. La Organización de las Naciones Unidas ha pedido a sus países miembros su apoyo para destinar $1.700 millones, que serán dirigidos a proporcionar ayuda humanitaria a la población civil ucraniana y a aquellos que se encuentren en condición de refugiados en los países vecinos. Según estimaciones de la ONU, aproximadamente 12 millones de ciudadanos ucranianos necesitarán de apoyo y protección debido al conflicto armado iniciado por parte de Rusia a su nación. Por su parte, dicha ayuda quiere también apoyar a los 4 millones de refugiados ucranianos que se encuentran en los países vecinos. Se estima una salida de 200.000 ciudadanos ucranianos que huyeron de su país. Por supuesto, como es costumbre, estas cifras son pertenecientes a mujeres y niños que se les permitió abandonar Ucrania, mientras que los hombres varones a partir de 18 años son considerados como soldados para su nación y se les prohíbe la salida de su país. Ellos se encargarán de tomar armas para defender a su patria, y si eso implica perder su vida en el intento, lo tendrán que hacer. Serán incluidos a las fuerzas del ejército, principalmente en la sección de infantería como cualquier otro soldado. Por otra parte, la ONU ha estimado desembolsar en el primer paquete de ayuda valorada en unos $1.100 millones, los cuales serán invertidos en el segundo trimestre de este año, para cubrir los requerimientos humanitarios de los 6 millones de ciudadanos ucranianos que hayan perdido su hogar y se encuentren en condición de desplazados debido al conflicto armado. Este monto busca apoyar a la población ucraniana afectada, con ayuda monetaria para aquellas personas en condición de vulnerabilidad, asistencia médica, así como también el suministro de alimentos y agua, entre otros. También se destinará a la reconstrucción de los servicios de salud y educación, así como también la construcción de vivienda. En tan solo 7 días, 1 millón de personas han huido de Ucrania.
desarraigadas por esta guerra sin sentido. Llevo casi 40 años trabajando en emergencias de refugiados y rara vez he visto un éxodo tan rápido como este, dijo el alto comisionado del ACNUR, Filippo Grandi. Este plan de inversión solo es para el apoyo con el fin de construcción y mantenimiento de espacios, con la capacidad de recibir a estos desplazados para que sean acogidos en esos lugares y reciban toda la atención posible. Recordemos que si Ucrania no tuviera deseos de incorporarse a Europa para posteriormente pertenecer a la OTAN, la invasión rusa jamás se hubiera dado. Por otro lado, la ONU tiene pensado aplicar otro paquete de ayuda por un monto de $551 millones para ayudar a los refugiados ucranianos que se han visto obligados a escapar de su país y que actualmente son acogidos por parte de Polonia, Rumania y Moldavia y otras naciones de la región. Es así como la ONU y el Banco Mundial fungen como bancos que hacen préstamos a las naciones afectadas por la guerra, para después endeudarlas. Además que firman convenios con la ONU, donde ceden parte de sus recursos naturales como oro, petróleo, minerales, entre otras materias primas. Este es el triste negocio de la guerra: crear problemas en otras naciones, usar los medios de comunicación para mal informar y poner como malos a los países que no lo son. Se trata de poner a pelear a otros países, mientras detrás del escenario, solo unos pocos se enriquecen sin meter las manos. Instituciones como la UNICEF también intervienen. A pesar del peligro que implica la guerra para los voluntarios, la UNICEF toma parte en el conflicto por una realidad apremiante. Y es que para el 4 de marzo, ya 500.000 de niños y niñas se han convertido en refugiados. El Fondo Monetario Internacional aprobó 1.400 millones. El directorio del FMI aprobó un préstamo por un monto de $1.400 millones para iniciar la reconstrucción de la nación. Las estimaciones en daños a Ucrania se calculan aproximadamente en $10.000 millones. A pesar de las constantes solicitudes del mandatario ucraniano de que el presidente Putin debe resarcir los daños infringidos a esta nación, la respuesta rusa al respecto ha sido que solo terminará con la acción militar cuando Ucrania y Occidente acepten sus condiciones, como son la desmilitarización de la nación y la declaración de Estado neutral. Es decir, no tener intenciones de formar parte de la OTAN. Recordemos que hasta el año 2021, la deuda externa de Ucrania ante este organismo multilateral ascendía a unos $11.600 millones, deuda que fue heredada de su antecesor, Víktor Yanukovych. Bajo el mandato de Zelensky, se logró liquidar gran parte de esta deuda en septiembre del año 2021, pero ahora una vez más la nación ucraniana se encontrará endeudada. ¿Se repetirá el Plan Marshall? Recordemos que los Estados Unidos aportaron ayuda financiera para reactivar la economía europea, pero contrario a lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, esta vez no se trataba de una simple transacción económica o un préstamo sin condiciones. Estados Unidos exigió a los países involucrados su participación en un programa de actividades que fueron presentadas por el entonces secretario de Estado George Marshall, bajo el título oficial European Recovery Program, ERP. Estas actividades estaban destinadas a la reactivación económica de los países y dieron lugar a la Organización Europea de Cooperación Económica. El llamado Plan Marshall no fue solo una reconstrucción, contribuyó a dar forma a los acontecimientos militares y políticos de finales de los años 40 y principios de los 50, y originó la creación y fortalecimiento de la OTAN. Por eso, muchos criticaron la iniciativa de Estados Unidos al sacar ventaja de él, acusándolos de sojuzgamiento económico de los pueblos y de usar la miseria europea para imponer el imperialismo del dólar. Visto así, si la historia realmente se repitiera, habría que valorar qué ventajas sacarían los países que ofrezcan la ayuda y qué actividades implicarían las condiciones del préstamo.
Estados Unidos quiere los minerales de Ucrania. Estados Unidos y Donald Trump decidieron sacar sus garras en este 2025. Y es que a menos de cumplirse los 3 meses del mandatario estadounidense en el poder, le han dejado en claro a Ucrania que les quitarán sus minerales. Si eres seguidor de este canal, recordarás que hace más de un año publicamos el video llamado Los nuevos dueños de Ucrania, donde explicamos justo este escenario que está pasando y no nos equivocamos. Y es que Trump y Estados Unidos aplicaron la vieja confiable, la que ya todo mundo conocedor de historia y finanzas sabe, pero por si no la recuerdas, te la explicaremos nuevamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, allá por los años de 1945, Europa quedaba devastada y en ruinas, y Estados Unidos financió la reconstrucción de toda Europa por medio del Banco Mundial. Pero espera, ¿quién fundó el Banco Mundial? Pues los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos financia la reconstrucción de toda Europa, y monedas que eran fuertes como la lira italiana, el marco alemán y el franco francés quedan hundidos en una devaluación, y el dólar, que antes de la guerra tenía menos valor entonces, sube por los cielos. De ahí aquella frase que dice: los Estados Unidos se hacen ricos haciendo guerra a otros países. Por esto mismo, la financiación de la reconstrucción endeudando de por vida a países en guerra y Ucrania cayó en su trampa. Ahora, este país está contra las cuerdas. Su presidente Zelensky ha sido sobrepasado por la situación y Estados Unidos quiere cobrarse una deuda de más de $100 mil millones con los minerales de Ucrania. De ahí el tratado que Trump intentó que Zelensky firmara sobre la explotación de tierras raras este pasado 28 de febrero en la Casa Blanca. Y es que Estados Unidos sabe muy pero muy bien lo que existe debajo de las tierras ucranianas. Minerales, unos que son de los más raros del mundo y que incluso podrían estar valuados en más del 15% de la economía a nivel mundial. Ucrania posee el 7% de las reservas mundiales de manganeso, el 6% de grafito, el 3% de hierro, entre el 2 y 4% de uranio, entre el 1 y 2% de litio y el 1% de titanio. Pero lo que aparentemente más desea Estados Unidos son minerales para los imanes de motores de autos eléctricos como el grafito. Además, algo que no debemos olvidar son las piedras preciosas, donde un solo gramo puede valer miles de dólares, como el berilo rojo y la bixbita, que Ucrania posee, además de minerales como el uranio, circonio, apatita, fluorita y níquel. Ahora, el problema de este país es que no solamente tiene encima a Rusia y Vladimir Putin, sino al hostigamiento de Estados Unidos y su egocéntrico presidente Donald Trump, que en vez de dialogar con Zelensky, lo que hizo fue una humillación pública a nivel mundial. Trump se portó como todo un cowboy, un héroe que amedrentó a Zelensky casi tratándolo como un niño, haciendo uso de su estatura contra la baja estatura del presidente ucraniano. Nadie quisiera estar en los zapatos de Zelensky, pero si nos regresamos 4 años en el tiempo, él mismo tomó la decisión de sumarse a la OTAN y así despertar la furia del tigre siberiano, al no tolerar tener un aliado de la OTAN respirándole en el cuello con la frontera que comparten Rusia y Ucrania. El mismo Zelensky se metió en las fauces del lobo. Ahora tiene el desprecio de las 2 naciones más poderosas del mundo, y muestra de ello fue lo ocurrido en el despacho oval de la Casa Blanca. Trump, junto a sus asesores, se encargaron de ridiculizar a Zelensky frente a medios de comunicación para mostrar a este país vulnerable y arrancarles lo que les queda. Los planos ya están hechos. Rusia quedará con parte del territorio, Estados Unidos con minerales, e inversores como JP Morgan y BlackRock se adueñaron de las empresas del país. Bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war,
everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly this. what You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's back to you, far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. ¿Podrá Ucrania evitar su saqueo? ¿Qué hará la Unión Europea ante el arrebato de poder de Donald Trump? Todo esto lo averiguaremos. La paz estadounidense no es la misma que la paz que quiere Ucrania. 28 de febrero de 2025, despacho oval de la Casa Blanca. Lo que parecía una amistosa conversación frente a los medios de comunicación entre el presidente estadounidense Donald Trump y el actual mandatario de Ucrania Zelensky está tornándose en una tormenta por el poder y el territorio de Ucrania. Mientras Zelensky viajó a los Estados Unidos con la intención de encontrar apoyo y financiamiento para seguir haciendo frente a las pretensiones de Vladimir Putin, Trump le está diciendo en su cara que debe entregar los minerales del país, que debe un montón de dinero y que lo dejará solo. Y aunque Zelensky intenta defenderse, diciendo que busca la paz y que el anterior presidente Joe Biden le otorgó $100,000 millones como ayuda, Trump se lava las manos y le dice que esa no fue ayuda, que es deuda, y que se la entregó Biden, un tipo poco inteligente. Y sus asesores políticos le han dejado muy en claro que la paz que ellos buscan no tiene nada que ver con la paz que quiere Ucrania. Dejémonos de hipocresía. Lo que realmente le interesó siempre a Estados Unidos fue apoderarse del territorio de Ucrania. Esto ha dado la vuelta al mundo. Pero mientras cualquiera pudiera decir que Trump es un provocador o simplemente ha perdido la cabeza, los medios de comunicación dicen que Trump está en lo correcto. Y aunque Zelensky llegó buscando apoyo a la Casa Blanca, debe dormir ahora sabiendo que tiene dos enemigos. Rusia, el país que le quita territorio y tiene los ejércitos más grandes del mundo. Y por otra parte, Estados Unidos, uno que se involucró en la guerra con intenciones de solución y ahora es dueño de todo el capital financiero y estratégico del país europeo. Pero, ¿por qué la obsesión de Estados Unidos con un territorio que es casi 15 veces más pequeño que su país? ¿Qué tipo de materiales hay en Ucrania que obsesionan al poder? Pues, te lo comentamos. Antes del conflicto en Crimea en 2014, Ucrania podía presumir de ser un país de rica cultura, de tener grandes paisajes, ser los productores más grandes de trigo en el mundo e incluso no tener que echar mano de sus minerales raros para poder sobrevivir. Hoy, sin embargo, son todos sus atributos lo que lo convierten en el centro no solo de Rusia, sino también de los Estados Unidos. Ucrania en su territorio dispone de muchísimas tierras raras y superficies que no han sido explotadas ni exploradas por el hombre. Sin embargo, los pocos sondeos industriales del país demuestran que estos tienen grandes minerales como polimetálicos, como los que ya mencionamos al inicio del video, y además grandes reservas de oro, materiales como el grafito, el litio, uranio, el níquel, el cobalto, el cobre, e incluso metales de transición como lo son el titanio, el hierro, el manganeso y el circonio.
Y es por ello que el interés de Rusia desde 2022 ha crecido enormemente. A día de hoy, e incluso con apoyo logístico y comercial de distintos países del mundo, Ucrania ha tenido que ceder el control de su territorio en Lugansk, en parte de Donetsk, y prácticamente todo el control del llamado Mar de Azov. Todos estos territorios tienen también a su disposición minerales preciosos. Sin embargo, el país logra tener al menos más de la mitad del poder de sus minerales aún en sus manos. Lo más conveniente ahora para Ucrania es hacer la paz con Rusia y dejarle el territorio ucraniano a Rusia, y entonces Estados Unidos tendría que reclamar las tierras ucranianas a Rusia, alguien con quien pensaría dos veces antes de meterse en líos con una potencia mundial en armamento nuclear. Pero esto a su vez pondría las cosas más tensas, pues es aquí donde estaríamos a un paso de una tercera guerra mundial, algo que nadie quiere. ¿Por qué tiene tanto poder la bandera estadounidense a más de 5.000 kilómetros de distancia? Ucrania debe decidir entre perder sus minerales o perder su territorio. Si hasta el momento te ha gustado el material, te debemos decir que en nuestro canal Farwell Investor adelantamos parte de lo que le esperaba a Ucrania a futuro y no nos equivocamos. Pero por ahora, te explicamos por qué Estados Unidos tiene tanto poder en lo que sucede en Ucrania. Aunque si bien la mayoría de los países compartían en redes sociales y hacían imágenes y discursos de apoyo a Ucrania, la realidad es que Estados Unidos ha entregado más de $114 millones a Ucrania en alimentos, armas, productos, economía, dinero y muchas cosas más. Zelensky, buscando apoyo, tomó la decisión de tomar préstamos, de recibir favores de Estados Unidos, y ahora, con Donald Trump a la cabeza, este quiere más que el dinero de vuelta. Trump ha dicho públicamente que evitará seguir financiando el conflicto armado, que buscará quitarle activos a Ucrania, cobrarles y que encima, la deuda de este país con Estados Unidos será histórica. Por si fuera poco, ya Zelensky tiene firmado un acuerdo hecho en 2022 con JP Morgan y BlackRock para que sean dueños del país una vez finalice la guerra. Entonces, si Estados Unidos dice que hay fin de la guerra, está entre el momento de pagar y de responder ante las empresas. ¿Qué le queda a Ucrania? ¿Tener que ceder los minerales o terminar de ser completamente invadidos por Rusia? Pero, ¿tiene Ucrania la forma de sobreponerse a esto? ¿Hay posibilidad de una paz real? Todo parece indicar que de momento Ucrania se encuentra bajo la espada y la pared. Esa es la paz que promueve Estados Unidos y la paz que promueve Donald Trump, también para los inmigrantes mexicanos. Las guerras siempre tienen como beneficiarios a los mismos. ¿Y tú, qué opinas de este desenlace? ¿Lo veías venir? ¿Ya entiendes por qué tanto interés en Ucrania y sus minerales? За Россию! За победу! Ура!